Atención, el gobierno español prepara una nueva ley de asilo político y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, ha presentado ya hasta 10 medidas imprescindibles para que esa nueva ley garantice los derechos de las personas inmigrantes. Saludamos a la directora de SEAR, Mónica López. Mónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchísimas gracias por invitar a CEAR. Para nosotros es importante estar en un espacio como el vuestro. ¿Qué análisis han hecho para llegar a estas 10 medidas que consideran imprescindibles para que la nueva ley de asilo garantice los derechos de las personas migrantes? Bueno, desde hace unos años que empezó a negociarse en Europa el Pacto Europeo de Migración y Asilo, desde CEAR ya nos temíamos que este pacto no iba a ser precisamente un pacto que apoyase los derechos de las personas migrantes y refugiadas que quisieran llegar a Europa. Un poco en la línea de la política europea de los últimos años, éramos conscientes de que existía el riesgo de perder derechos que ha costado muchos años conseguir. Este pacto finalmente se aprobó. Estableció un marco para todos los países europeos de desarrollo de sus legislaciones y de adopción de una serie de medidas que tienen que estar preparadas para mediados del 26. Y en ese marco sí que entendemos que queda un pequeño margen para que un Estado como el Estado español abandere unas políticas de derechos, la defensa de los derechos humanos y una Europa de solidaridad, que al final es uno de los principales motivos por los que se creó, uno de los principales principios de la Unión Europea, la solidaridad, ¿no? Entonces, haciendo un análisis del pacto, que es un pacto muy complejo, y tras el anuncio del gobierno español de que va a haber una nueva ley de asilo, desde CEAR lo que vimos es, intentamos adelantarnos a que tener el borrador, que ya sabemos, somos conscientes que ya se está trabajando en el Ministerio de Interior, ese borrador de la ley de asilo, adelantarnos para que se recoja determinados principios y determinadas propuestas que entendemos que tienen que blindarse para proteger el derecho de asilo. Recordemos que España, de alguna manera, lideró este pacto de inmigración y asilo europeo. Sin embargo, consideran que España debe seguir abanderando. ¿Creen que hay margen de mejora? ¿Creen que España aún puede hacer algo más para mejorar las condiciones de este pacto de inmigración y asilo? El pacto ya está cerrado, pero sí que es verdad que el pacto es una herramienta, un instrumento de mínimos, y sí hay un cierto margen, seguramente no para mejorar las políticas españolas de asilo, pero por lo menos para mantenerlas. O sea, nosotros en el contexto europeo y en el contexto internacional en el que nos movemos, estas propuestas han sido, incluso podría denominarlas conservadoras para lo que CEAR ha venido siempre defendiendo. Pero entendemos que en el contexto en el que nos estamos moviendo, mantener o adoptar estas 10 medidas ya sería pues algo realmente importante y avanzado. Sí, dicho de otra forma, Mónica, sería ¿cómo puede España abanderar esa Europa de derechos en que se están planteando desde SEAR? Es complejo, ¿eh? Es complejo. Yo entiendo que para el gobierno español es complejo porque son equilibrios en el seno de la Unión Europea muy complicados, pero nosotros lo que entendemos es que el Estado español y el gobierno español deben mantener vías legales y seguras para que los migrantes y personas que están huyendo de sus países por miedo a perder sus vidas puedan llegar a Europa sin perder la vida en el camino. Estas vías legales y seguras se materializan en mantener la posibilidad de que una persona pueda pedir asilo en embajada y en consulados del país de origen, ¿no? o del país de tránsito. Que esto ya existe en nuestra legislación, pero creemos que con el Pacto Europeo corre el riesgo de perderse. Entonces, esto para nosotros es una forma importantísima de poder llegar a Europa. También que las políticas de reasentamiento no solo se mantengan, sino que se aumente el número de personas que puedan ser reasentadas desde terceros países. Por supuesto, nosotros creemos que el acceso al procedimiento de asilo debe blindarse y debe protegerse, y en este sentido hay varias medidas, como por ejemplo
agilizar los plazos para que una persona pueda acceder a su solicitud de asilo, de protección internacional. Sabemos ahora mismo en España que aunque la ley está marcando unos plazos, no hay posibilidad de acceder a una cita para poder manifestar que quiere pedir asilo o incluso para poder iniciar el procedimiento de solicitud de asilo. Esto es algo que como entidad nos escandaliza, que venimos denunciando desde hace tiempo. Entonces creemos que en la próxima ley esto tiene que quedar reducido a un periodo desde el registro, la solicitud, a que la persona ya sea solicitante de asilo, limitado a 26 días. Que la ley de asilo nueva no amplíe los plazos de detención y que la detención sea el último recurso. Siempre tienen que recogerse medidas alternativas a la detención. También creemos que debe blindarse el principio de no devolución, y esto está muy vinculado a las últimas medidas que ha tomado la Comisión Europea, que tienen que ver con que se resuelvan los asilos en función de la nacionalidad de las personas, el proceder de un país de origen seguro, que se considere seguro. Nosotros entendemos que el asilo debe ser estudiado caso a caso, como recoge la Convención de Ginebra, caso a caso, para garantizar el principio de no devolución. Y para nosotros creemos que es una práctica casi exclusiva en el marco europeo, una práctica de España, y es que el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, es una de las instituciones que están dentro del procedimiento de determinación de la condición de refugiado en España. Creemos que eso tiene que seguir manteniéndose, porque al final es una garantía para la persona que pide asilo, que el ACNUR esté ahí. Y luego creemos que España puede seguir liderando esta Europa de derechos si las condiciones de acogida que se recojan en la nueva ley de asilo están preparadas para acoger a personas en situación de especial vulnerabilidad. Pero no solo eso, también si mantiene condiciones de integración y de inclusión, como son, por ejemplo, el que el solicitante de asilo pueda trabajar a partir del 6º mes. Esto es un poco las propuestas que hacemos desde CEAR, que como ves, la mayoría son mantener cuestiones que ya tenemos y que en la práctica se lleven a cabo. ¿Cuál es el panorama ahora mismo para los solicitantes de asilo en España? Desde hace mucho tiempo se sabe que España concede muy pocos asilos, es decir, da muy pocas respuestas positivas a los solicitantes. Estamos hablando de menos de un 5%. ¿Cree que hay margen de mejora de esta atención que da España a los solicitantes de asilo? A ver, nosotros en términos de procedimiento de asilo creemos que la principal o uno de los grandes problemas que tiene el sistema español es el acceso al procedimiento. O sea, no puede ser que una persona que quiere pedir asilo no pueda hacerlo por incompetencia de la administración o porque de alguna manera la administración le está bloqueando eso que es un derecho, que es pedir asilo. Y esto tiene graves consecuencias porque aboca a las personas a una situación de irregularidad administrativa. La persona, hasta que puede pedir asilo, se queda en situación de irregularidad con todo lo que esto conlleva, ¿no? Además de eso, también, como comentas, venimos denunciando que las tasas de reconocimiento españolas están muy por debajo de las europeas. Contando los estatutos de refugiado con protección subsidiaria, el año pasado se llegó al 12%. Hay otros países en los que la media europea está situada por encima del 20%. Esto tiene que ver con que probablemente España está utilizando en el estudio de las solicitudes de asilo estándares muy restrictivos. Y por eso también lo que hablábamos de la importancia de que esté el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en ese procedimiento que pueda garantizar que esas solicitudes que realmente están fundadas sean reconocidas con algún tipo de protección. Es importantísimo que se siga manteniendo una asistencia jurídica gratuita y especializada para que los abogados que acompañan a las personas en el caso puedan presentar el caso mostrando realmente los motivos de persecución y el miedo. Y esto tenemos que seguir denunciándolo y tenemos que seguir trabajándolo porque España tiene margen para realizar más reconocimientos. ¿Qué le ha parecido a lo que ha conllevado el nuevo reglamento de
extranjería que entrará en vigor este 20 de mayo. Estamos hablando de que los solicitantes de asilo, por un lado, a veces se ven en el dilema de desistir. Y la verdad es que en ese sentido hemos estado observando una serie de información que va y viene. La administración no es clara con este tema y muchos creen que la solución, porque también se lo aconsejan ciertos abogados, otros que no son abogados, hay mucha desinformación en torno a este particular, pero el panorama es muy preocupante porque realmente los solicitantes de asilo no saben qué hacer. ¿Qué opinión le merece esta situación y qué analiza CEAR en torno a este panorama? Bueno, desde CEAR presentamos un recurso precisamente por estas cuestiones. Hemos presentado un recurso al reglamento de extranjería. Bueno, está siguiendo su trámite. Somos conscientes de que antes del 20 de mayo ni siquiera vamos a tener noticias del inicio casi prácticamente del procedimiento, pero junto con otras entidades presentamos un recurso precisamente por lo que estás comentando. Creemos que el reglamento mejora en muchas cosas, por ejemplo, en disminuir los plazos para poder acceder a un arraigo, los tiempos de estancia para poder acceder a un arraigo, pero a los solicitantes de asilo les perjudica gravemente. Por dos cuestiones, lo que comentabas en el periodo transitorio, tener que desistir de su solicitud de protección internacional para poder acogerse a este periodo transitorio y tener que estar en una situación de irregularidad durante meses para poder acceder a este periodo, pero también hay una segunda consecuencia que tiene este reglamento que para los solicitantes es muy perjudicial y es que no computa el tiempo que la persona ha estado como solicitante de protección internacional a efectos de arraigo. Claro, cuando uno lo piensa, si una persona lleva en España como solicitante de protección internacional 1 año y medio, ¿dónde ha estado para no tener arraigo? Quiero decir, al final el arraigo, la palabra arraigo en sí misma, lo que te está diciendo es una persona que interactúa en una sociedad genera arraigo de alguna manera. Bueno, pues los solicitantes de protección internacional no. Los solicitantes de protección internacional parece que están en un limbo aislados durante el tiempo de solicitud porque ese tiempo no computa a efectos de un arraigo. Nosotros comparto contigo lo que estás diciendo de la desinformación. Realmente no sabemos a efectos prácticos cómo va a aplicar Interior a partir del 20 de mayo esta situación transitoria. No tenemos claro tampoco si la persona tiene que desistir, no tiene que desistir. Evidentemente, a día de hoy lo que sí que está escrito es que no puede ser solicitante de asilo. Por tanto, el desistimiento parece evidente, pero no sabemos ni cómo se hace ni cómo se manifiesta porque los registros tampoco están funcionando y ya te digo que nosotros lo que hemos hecho ha sido recurrir porque entendemos que es un retroceso para los solicitantes de protección internacional. Por otra parte, Mónica, recientemente la Comisión Europea presentó una lista de países de origen seguro. Estamos hablando de los países donde provienen los solicitantes de asilo. Tenemos el caso de Colombia, que ha estado liderando esas solicitudes de asilo en España y al mismo también liderando esos rechazos, es decir, contestaciones negativas por parte del Ministerio del Interior. Consideran que Colombia es un país seguro, mientras que los solicitantes dicen otra cosa. ¿Qué opinión le merece que la Comisión Europea haya propuesto a Colombia como país seguro con el efecto que pueda tener precisamente para sus solicitantes de asilo en territorio español y en el resto de Europa? ¿Es Colombia un país seguro en materia de derechos humanos? ¿Lo ven así desde CEAR? Como te comentaba antes, nosotros entendemos y creemos que el derecho de asilo es un derecho que tiene que ser considerado individualmente en cada una de las personas. Es decir, no se pueden hacer generalizaciones por país de origen seguro ni listados. Cada solicitud de asilo tiene que ser estudiada de una manera individual, porque aunque se considere que un país en términos generales puede ser seguro, hay motivos
para perseguir a una persona o a un colectivo concreto merecedores de algún tipo de asilo. Evidentemente, esto es una medida desincentivadora para que las personas que vienen de determinados países no pidan asilo, y en el caso de España afecta seriamente porque una de las nacionalidades principales de solicitud es Colombia, otra es Marruecos. A día de hoy hay reconocimientos de estatuto a nacionales de Colombia y hay reconocimientos de estatuto a nacionales de Marruecos. Con esto lo que quiero decir es que si es tan seguro el país, ¿por qué hay reconocimientos de estatuto a nacionales de esos países? ¿No? Esto significa que los estándares de seguridad no están tan claros como dice la Comisión, y que sí que hay casos en los que en España ha estimado que merecen algún tipo de protección porque o bien su Estado no puede proteger o bien su Estado es agresor. En esa lista, además de Colombia y Marruecos, encontramos a Kosovo, Túnez, Bangladesh, Egipto. Bien, ya para finalizar, Mónica, en estos 10 puntos que presenta SEAR, en torno a la próxima ley de asilo que implementará España, ¿qué se sabe? ¿Para cuándo estaría redactada? ¿Cuándo entraría en vigor? ¿Cuál sería el impacto precisamente en la población solicitante de asilo? Bueno, la nueva ley de asilo tiene que estar en vigor antes de junio del 26. Por tanto, todo el trámite parlamentario, que es complejo y es largo, tiene que empezar a producirse, a darse a partir de junio probablemente del 25, o sea, en 2 meses. Nosotros creemos que el borrador de esta ley de asilo está a punto de salir, o sea, sabemos que lo está trabajando Interior. Yo creo que a lo largo del mes de mayo, si quieren llegar a tiempo para el junio del 26, tendrían que tenerlo listo, y a partir de ahí empieza todo el trámite de aportaciones por grupos parlamentarios, la discusión, y ahí es cuando la sociedad civil, y en este caso también las organizaciones sociales, tenemos que estar muy atentas a introducir todas aquellas cuestiones que pensemos y que creamos que esta nueva ley de asilo tiene que contemplar. En función de la capacidad de incidir que tengamos las organizaciones sociales y también del talante que muestre nuestro gobierno, sabremos si efectivamente España es un país de derechos o si España se alinea con el resto de Europa a ser un país restrictivo del derecho de asilo. Para matizar, Mónica, entonces, ¿qué le preocupa a SEAR de esta ley de asilo que prepara España? A nosotros lo que nos preocupa es que retrocedamos en derechos respecto a la última ley, en el marco del Pacto Europeo. Esperamos que no, creemos que por las declaraciones que ha hecho el presidente Pedro Sánchez y por lo que se nos ha transmitido desde el Ministerio de Interior y desde el Ministerio de Inclusión, creemos que van a hacer un esfuerzo por mantener lo que tenemos, pero nos preocupa mucho que en el contexto europeo y mundial actual se pierdan derechos que ha costado muchos años conseguir. ¿Y qué llamado le hace al gobierno, a los partidos políticos que votan esta ley? Pues lo que les pedimos es que se mantenga, que se siga defendiendo una Europa de derechos, que fue realmente uno de los principios por los que se creó la Unión Europea, y que se mantenga la solidaridad con las personas migrantes y con las personas refugiadas, con esas personas que necesitan salir de sus países porque su vida corre peligro. Que no se olviden de que la Convención de Ginebra nació como consecuencia de refugiados que salieron de Europa hacia países latinoamericanos, hacia países africanos, hacia terceros países. Y así, por eso, se firmó la Convención de Ginebra. Pues yo creo que ahora llega el momento en el que los países europeos mantengan esos derechos que se crearon y esos principios básicos de la Convención de Ginebra.
Mónica López, directora de SEAR, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias por dar importancia a estos asuntos e igualmente un feliz día para todos. Ya saben, desde el Café Mañanero le vamos a estar llamando, estamos pendientes de los comunicados, de toda la información que maneja SEAR, porque este es un espacio especializado en inmigración. Y aquí estamos también, por supuesto, a su disposición. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un saludo.